Santo, gracias te damos, Padre, por este día hermoso, una mañana con un sol radiante, una mañana fresca. Probablemente más tarde el calor esté pues con mayor intensidad y con ello pues esté un poquito más fuerte, Señor, la temperatura, pero te agradecemos porque tu palabra dice que todo, absolutamente todo, nos ayuda bien. Tú conoces la mente, el corazón de mis hermanos. Hay cargas, hay preocupaciones. Señor, que tu Santo Espíritu nos haga sentir, Señor, tu presencia, tu amor, tu paz, tu tranquilidad, tu regocijo, para que podamos estar atentos y seamos edificados a la exposición de la palabra. Dale sabiduría a Manapili, a Agustina, a Juan Pablo, a su esposa Keren, a David, a Daniel y Brenda. Y Señor, dame sabiduría también para que tu palabra sea expuesta con toda claridad. Habla a nuestro corazón, fortalece, Señor, nuestra fe. Quita nuestras cargas, aquello que distrae nuestra mente, que preocupa, Señor, nuestro corazón, para que podamos descansar en ti. Gracias. Perdónanos nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando en la escuela dominical una serie de clases, hermanos, que se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y bueno, yo espero que esta serie de clases, hermanos, esté siendo de bendición para todos nosotros. Vamos a ver nuestras Biblias, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Éxodo. Estamos estudiando una serie que se llama Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Un análisis, un estudio sistemático de la Biblia nos está haciendo descubrir cómo, ¿verdad?, de manera clara o implícita, a través de tipos o a través de ilustraciones, nuestro Señor Jesucristo es encontrado, está anunciado en el Antiguo Testamento. Y cómo cada una de las acciones, y a veces son cosas que uno no consideraría, miran precisamente a la persona de nuestro Señor Jesús. El tema que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy se llama Jesucristo en el camino a la libertad. El pueblo de Israel, después de 400 años de esclavitud, o 430 años, como dice el libro de los Hechos, finalmente, de acuerdo al libro de Números, capítulo 33, el día 15 del mes de Abib, que caería entre más o menos nuestro marzo y abril, dice la Biblia que el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Salió de la servidumbre. Toda esa familia que había entrado a Egipto se había convertido ya en miles, en millones, de tal manera que podían ser considerados una nación. Estaban listos para ir hacia la libertad a la que el Señor los había llamado o los había salvado. Y vamos a ver que en ese camino a la libertad, Dios va a tener planes y propósitos y enseñanzas que van a seguir encaminando al pueblo a considerar que Dios debería de ser el centro de su vida en todo sentido. Algo muy importante que debemos de aprender nosotros con esta serie es que que Jesucristo debería o debe de ser el centro de nuestra vida, de nuestra confianza, en quien creemos, a quien seguimos, a quien le damos todo nuestro ser, toda nuestra vida. Y vamos a encontrar a Jesucristo, hermanos, en el camino hacia la libertad, en primer lugar, en la consagración de los primogénitos. Éxodo capítulo 11, versículos 5, 6 y 7, y después el capítulo 13. Salud. Éxodo capítulo 11, versículo 5. Voy a leer la palabra de Dios que dice así, en Éxodo capítulo 11, versículos 5 al 7. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino.
y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Bien, paréntesis. ¿Alguien puede recordarme de qué está hablando este pasaje de la Biblia y por qué? De manera muy breve. De la muerte de los primogénitos. ¿Por qué iba a ocurrir esa muerte de los primogénitos? ¿Porque quién? Porque Faraón no dejaba salir al pueblo. Y entonces, como una última plaga, como una última muestra del poder de Dios, los israelitas, dice la palabra de Dios, y el pueblo egipcio van a poder ver una última muestra del poder de Dios a través de la muerte de los primogénitos. Pero había una condición en Israel para que sus primogénitos no murieran. ¿Cuál era? La Pascua, la sangre en los postes y en los dinteles de la puerta. Bien, eso significaba entonces que la vida de los primogénitos israelitas había sido salvada y que en lugar de ellos había muerto un cordero cuya sangre iba a hacer que ellos fueran salvados, que la muerte cuando pasara por sus casas hiciera esto. Y dijimos que la palabra Pascua significa pasar sobre, ¿verdad? Es decir, en esa casa no habría muerte. Y a causa de la salvación de los primogénitos, entonces cada uno de ellos ahora le pertenecía a Dios. A causa de eso, a partir de ese momento, cada uno de los primogénitos le pertenece a Dios. Por eso dice el capítulo 13, por favor acompáñenme al capítulo 13, versículos 1 y 2, lo siguiente. Leo la palabra de Dios que dice en Éxodo capítulo 13, versículos 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de los animales, mío es. Aunque lo acabo de explicar, ¿por qué, hermanos, el primogénito tenía que santificarse? ¿Por qué tenía que consagrarse a Dios? Porque los había salvado, y al salvarlos le pertenecían a Dios. Cada primogénito le pertenecía a Dios. Y al consagrar al primogénito se reconocía que ese primogénito le pertenecía a Dios, porque en el pasado, en la Pascua, a través de la sangre del cordero, la vida de ese primogénito había sido salvada. ¿A qué miraba esa consagración de los primogénitos? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué quería el Señor dejar en la mente, en el corazón, hermanos, de cada uno de ellos? Quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 1, versículo 6, y quiero que veamos, hermanos, que Jesucristo, como primogénito de Dios, Jesucristo viene al mundo como primogénito de Dios, y que como primogénito de Dios es consagrado a Dios. Pero la diferencia entre el primogénito judío, que únicamente se consagraba porque se ofrecía una ofrenda en su lugar, Jesucristo, el primogénito del Padre, es consagrado a Dios y sacrificado a Dios. Él si muere, su sangre sí es derramada como primogénito del Padre. Por eso dice Hebreos capítulo 1, versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Lucas capítulo 2, versículos 22 y 23. Jesucristo es el primogénito de Dios, es el que viene al mundo y es consagrado como tal.
pero es consagrado como tal para ser sacrificado, a diferencia del primogénito judío, que no era sacrificado porque en su lugar había muerto un cordero. ¿Quién era ese cordero? Ese mismo Jesús. Entonces Él es ese cordero y es el primogénito también. Dice entonces Lucas 2, 22 y 23, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, para consagrarle al Señor. ¿Por qué era necesario, hermanos, que cuando Jesús nació lo llevaran al templo a presentarlo? No solamente porque era una ley que obligaba a presentar al niño cuando nacía, sino porque también él era el primogénito. Dice, a presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Allí está, ¿se dan cuenta? En cumplimiento. Muy bien, vamos a tratar de recordar entonces, ¿cuál es el precio que se había pagado por cada primogénito de Israel? La sangre del cordero. ¿Qué es lo que ese primogénito pagó para que ustedes y yo no muriéramos eternamente? Su sangre. ¿Nos damos cuenta de la relación? Vamos a ver, las damas, por favor, abran sus Biblias en la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Y los varones, vamos a leer 1 Corintios 7, 23. Y después yo voy a leer Apocalipsis 5, 9. Para quien toma nota, 1 Corintios 6, 20, 1 Corintios 7, 23 y Apocalipsis 5, 9. Dice la palabra de Dios, hermanas. Vamos a leer, todas ustedes y su servidor. Dice así la palabra de Dios: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El primogénito le pertenecía ¿a quién? A Dios. Y hoy en día, toda persona que se acerca a Dios, llamamos atención aquí, todos nosotros, cuando nos acercamos a Dios, reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios y tenemos fe en Jesucristo, somos salvados de la muerte eterna a través de la sangre de ese primogénito, a través de Jesús. De tal manera que ahora nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Dios. Hermano amado, hermana amada, tú y yo no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que se nos venga en gana. Tenemos que cuidarlo, porque le pertenece a Dios. Si estoy enfermo, tengo que ir al médico. Tengo que alimentarme bien, tengo que descansar bien, tengo que comer bien, tengo que ocuparlo en aquello que es bueno, porque le pertenece a Dios. Cada uno de nosotros, lo vamos a ver en un punto más al rato, debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón que no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a Dios. Debemos de vivir como consagrados a Él, porque fuimos comprados por un precio, dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Vamos a verlo de nuevo en el 7:23, hermanos varones. Vamos a leer fuerte todos juntos. Dice 1 Corintios 7:23, dice así: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Dios, hermanos, ¿verdad? Ese primogénito Jesucristo fue consagrado y Él sí derramó su sangre para que nosotros no muriéramos eternamente. Le pertenecemos a Él, nos dio la libertad del pecado. Ahora no tenemos que esclavizarnos a ese pecado de nuevo. Voy a leerles Apocalipsis 5:9. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y vean lo que dice: y con tu sangre, ese precio del que habla 1 Corintios 6:20 y 7:23, dice: y con tu sangre, dice Apocalipsis, nos has redimido, nos has comprado para Dios. Y después añade algo muy interesante aquí en Apocalipsis: de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Pero Dios no pide que sacrifiquemos nuestra vida, así como no pedía que sacrificaran cada primogénito, pero sí que lo consagraran. Dios nunca va a pedir que nos sacrifiquemos en el sentido de suicidarnos o de quitarnos la vida por Él, pero sí quiere que nos consagremos a Él.
quiere que como mujeres y hombres, cada uno de nosotros, dejemos a un lado cualquier otra cosa que a lo mejor antes adorábamos o servíamos u honrábamos, para que ahora únicamente honremos y adoremos a Dios, porque Él es el único digno de adoración. Él me ofrece salvación a través del arrepentimiento y fe de mis pecados. Si yo hoy reconozco que soy pecador, me arrepiento, le pido perdón a Dios, tengo fe en que Jesús murió y resucitó por mí, lo invito a morar a mi corazón, en ese momento yo le pertenezco a Dios, y todo lo que Él pida a cambio es que yo me consagre a Él. Por eso vamos a ver todos, hermanos, hermanas, lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Jesucristo está entonces en esa consagración de los primogénitos, porque así como ellos eran consagrados, recordando que sangre se había derramado para que ellos no murieran, Jesucristo como primogénito de Dios viene, Él es consagrado al Padre, pero su sangre sí es derramada para que nosotros hoy no tengamos que morir eternamente. Y así como ese varón hebreo tenía que ser consagrado a Dios, hoy nosotros tenemos que ser consagrados a Dios. Más tarde voy a hacer más énfasis en esto. Dice el 6:22 de Romanos capítulo 6. Leo la palabra de Dios que dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Ojo, porque hace rato 1 Corintios 7:23 dice: no te hagas esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado. Dice: ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué dice? La santificación, y como fin, hermanos, ¿qué diferencia hay entre ser santo, entre la palabra santo y la palabra santificación? ¿Qué diferencia hay entre la palabra santo y la palabra santificación? O bien, ¿qué significa eso de que tienen por fruto la santificación? ¿Quién dice yo? Con Dios. ¿Qué levantaste la mano? ¿Un cómo? Mira qué interesante. A ver, dilo más fuerte. Ajá. Sí. Ajá. Muy interesante tu manera de definirlo. Ahorita lo retomamos. Blanca, ¿levantaste la mano? Somos santos cuando somos apartados de Dios. Exacto. Cuando yo recibo a Cristo, hermanos, una manera no común en la iglesia, pero que debería de ser más común, es llamarnos santos. Ahora, ojo, vivimos en una cultura latina donde un santo es una figura que está colocada en un pedestal, cualquiera que sea el culto que la adore. La Biblia dice que un santo es una persona apartada para Dios. Cuando ustedes y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón, en ese momento, me gustó la definición de que ya es. Cuando yo recibo a Jesús, recibimos a Cristo, a partir de este momento somos santos. Porque santos significa apartado para, con un propósito. Apartado para Dios con el propósito de servirle a Dios. Y santificación es ese proceso de vida cristiana que empezamos a vivir las mujeres y los hombres que recibimos a Jesús a través de toda nuestra vida. ¿Por qué tengo que consagrarme a Dios para yo pagarle lo que Él hizo por mí? No, por gratitud. ¿Por qué se consagraba al primogénito, hermanos? Por gratitud. Salvaste la vida de mi primogénito, te lo consagro a ti. Nosotros nos consagramos a Dios y entramos en ese proceso de santificación. Y habla de un crecimiento. Más tarde lo voy a volver a retomar en esta misma clase. De momento, ¿vamos bien? ¿Por qué vemos a Jesucristo en la consagración de los primogénitos? Bien. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Seguros? De repente, ya saben que yo tengo de repente estoy pensando una cosa y digo otra, y luego por eso, ok, bien. 2, los panes sin levadura. Vayamos a Éxodo capítulo 13, versículos 5 al 8. Los panes sin levadura era una fiesta, la fiesta de los panes sin levadura.
Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 13, versículos 5 y 6. ¿Les parece si al 8? ¿Les parece si lo leemos todos juntos? Vamos a leer fuerte. Dice la palabra de Dios: y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Hermanos, en la Biblia a veces se confunde la fiesta de los panes sin levadura con la Pascua. Si usted no está muy familiarizado con la Biblia, déjeme platicarle rápidamente. En la Biblia, el judío celebraba al año 7 fiestas religiosas. Hoy ya no tenemos que celebrarlas, pero en aquel tiempo se celebraban, y cada una de estas fiestas tenía un propósito particular, y cada una de estas fiestas era importante, y cada una de estas fiestas miraban a Jesucristo. Pero había dos que se entrelazaban: la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Llamo a su atención al frente. La fiesta de la Pascua ocurría el día 14 del mes. Acuérdense que el día 10 se apartaba el cordero, y el día 14 se sacrificaba. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio. Pero el día en Israel no se contaba como lo contamos nosotros. El día terminaba al atardecer, a las 6 de la tarde. Entonces se sacrificaba el cordero, pero se comía el día 15, aunque en realidad se comía en la noche. Pero como a las 6 de la tarde ya empezaba el otro día, entonces se sacrificaba el día 14, se comía el día 15. Pero el día 15 empezaba la fiesta de los panes sin levadura. El pan sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura, consistía sencillamente en que esos 7 días únicamente se comía pan sin levadura, porque recuerden que la levadura es símbolo del pecado. Durante 7 días, entonces estaba empezando una, terminando, iniciaba la otra, se entrelazaba porque se comía el cordero por la tarde, y a la vez, ¿verdad?, empezaba la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuál era el propósito de la fiesta de los panes sin levadura, hermanos? ¿Qué quería Dios dejar en la mente del judío? Acabas de comer la Pascua, ahora tienes que comer panes sin levadura. Iniciar, has terminado la fiesta de la Pascua, ahora viene la fiesta de manera inmediata. Por eso se entrelazaban la fiesta de los panes sin levadura. Hermanos, ¿por qué? ¿Cuál era el propósito? Recordad que los había sacado de Egipto. La hermana Julia dice: que ahora que habían sido liberados a través de la sangre del cordero, tenían que empezar a vivir una vida sin pecado. ¿Cuándo empezaba ese proceso de santificación? Ya acepté a Cristo hoy, pero en unos 5 años me voy a consagrar. Yo recuerdo que una vez un hermano me dijo: pastor, ahorita no cuente conmigo, pero yo creo que en unos 3, 4 años, yo creo que ya usted puede. No, en ese entonces, mire, voy a estudiar y voy a hacer, y no, nadie me va a alcanzar, porque pero ahorita no, ahorita deme chance, estoy ocupado. No, el proceso de santificación en el creyente empieza en el momento mismo en el que él ha recibido a Cristo. Hemos sido llamados a eso. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Esta fiesta era un símbolo de que ese pan sin levadura
un día iba a representar el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan en la Santa Cena qué es lo que hace Jesús? Toma el pan y ¿qué les dice? Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Primera Tesalonicenses 4:7. Voy a leer la palabra de Dios que dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es decir, tenían que limpiar sus corazones de la levadura del pecado. ¿Alguien se ha preguntado, hermanos? Escuchen esto, ¿alguien se ha preguntado por qué la fiesta duraba 7 días? Hay diferentes opiniones al respecto. Hay una que probablemente atine al hecho de por qué eran 7 días. En el pueblo de Israel, el número 7 era un símbolo de lo perfecto, de lo que está completo, de lo que está hecho. Es probable que la fiesta duraba 7 días porque, hermanos, el proceso de vida cristiana de una mujer o de un hombre es eso. Es un proceso que tiene que caminarse, que tiene que llevarse hasta que nosotros hayamos alcanzado la meta, alcanzado ese proceso, ese crecimiento. Imaginemos, hermanos, hermanas, que ustedes y yo ahorita estamos participando en una competencia de atletismo, ¿no? Al final de cuentas, la vida cristiana es comparada con una carrera que tiene una meta. Esa meta la podemos alcanzar o en el momento que muramos o en el momento en el que el Señor venga. Cada día debemos de ser más santificados que el día anterior o el año anterior. En esa carrera, hermanos, ¿cómo vamos? Sé que es una falta de respeto empezar por uno mismo, pero dado que es una gran responsabilidad, yo quiero asumirla también. Entonces déjenme empezar por mí. En esta carrera, ¿cómo voy? Es decir, ¿voy corriendo, voy avanzando o me he relevado, me he quedado atrás? Ahora déjame preguntarte a ti, ¿cómo vas en la carrera? ¿Cómo vamos en la carrera? ¿Vamos corriendo? ¿Vamos avanzando? Ese proceso es un proceso que dura toda la vida. Por eso me gustó la definición de Keren. Uno ya somos santos. Pero la santificación está en proceso. ¿Por qué? Porque es vivir el día a día. Habla de un trabajo, habla de un esfuerzo, pero habla de algo, hermanos, que no se hace. A ver, me voy a tratar de explicar en esto. Es una responsabilidad cristiana la santificación, es una obligación. Pero cuando hacemos algo por mera obligación, termina convirtiéndose en ¿qué, hermanos? En una carga. Y lamentablemente, para algunos de nosotros quizás, el cristianismo se ha convertido en eso, en una carga. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer el otro, es que tengo que hacer aquello. No, regrésate o regresémonos hasta aquel momento en el que lo hacíamos por gratitud a Dios. ¿En qué momento de la carrera, hermano, tú y yo dejamos de vivir la vida cristiana como algo que se tenía que disfrutar? Por gratitud a Dios, y se convirtió en esa carga, porque cuando se convirtió en una carga, dejamos de correr, dejamos de disfrutar. ¿A poco no? Es probable que algunos de los que estamos aquí, ojalá me equivoque, ya nos ha cansado. Te vuelvo a hacer la pregunta. Trae a la memoria aquella fecha cuando vivir para Cristo todavía para ti te motivaba. Y tú podrías decir: hijo del hermano Germán, no me digas eso porque hace muchos años. No importa, no importa. Regresa a ese momento y empieza otra vez. A veces es mejor derribar algo que está mal hecho que tratar de arreglarlo. Sale más caro. ¿A poco no? Mejor regrésate a ese punto para que tú y yo vayamos. Romanos 6, 1 al 3.
Este pasaje de la Escritura es precisamente una exhortación en la que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia, a nosotros, a todos nosotros, algo que él esperaría, que Dios esperaría, que ya no debiera de estar ocurriendo. Les suplico, por favor, abran su Biblia en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4. Entonces es un proceso que dura toda la vida. A lo mejor alguien me dice: hermano Germán, la verdad es que yo recibí a Cristo y nunca empecé esa carrera y aquí estoy ahora. Está bien, hazlo a partir de hoy. ¿Para qué te lamentas? No digas: ya desperdicié tantos años de mi vida. No, hazlo hoy, porque nunca es demasiado tarde para empezar a disfrutar o volver a disfrutar el ser hijos de Dios. Les pido de favor, síganme con sus vistas. Romanos 6, 1 al 4. La palabra de Dios dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Me explico. Aunque nuestros pecados sean muy graves o muy grandes, Dios puede perdonarlos. No importa qué pecados hayamos cometido tú y yo. Si tú hoy te arrepientes, Dios te puede perdonar, porque la gracia de Dios abunda. Pero ojo, no porque la gracia de Dios abunde, me voy a sumir en el pecado. ¿Sí me explico? Eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. No. Continúa la lectura en el versículo 2. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, hermana, ayúdame a entender este versículo. ¿Qué está dando por hecho la palabra de Dios que ocurre en un nuevo creyente respecto al pecado? Según la segunda parte del versículo 2. Que como hijos de Dios, el pecado ya debería de ser algo del pasado. No es que no podamos, sino que así como un muerto ya no puede hacer nada, nosotros ya no deberíamos de estar por lo menos dominados por el pecado. Ese es el nivel de santificación o de consagración que Dios, no el pastor o la iglesia esperan. Dios espera de nosotros. Dice: ¿cómo viviremos aún en él? 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva, sin levadura. Hagamos un inventario hoy rápidamente, no, rápidamente no. Hagamos un inventario con calma hoy, no ahorita, hoy. No seamos demasiado duros, pero demasiado blandos tampoco. Seamos justos con nosotros mismos. Reconozcamos nuestras virtudes y cualidades, porque yo creo que todos la tienen, todos. Pero quizás tengamos también algunos pecados por allí. Vamos a ponernos a cuentas con Dios para andar en vida nueva. Y que entonces yo pueda regocijarme de participar de esos panes sin levadura. Porque el Señor quiere que yo sea como Jesús, sin pecado. Aclaro, los cristianos todavía somos pecadores. Lo que está diciendo Pablo es que ya no debe gobernar nuestra vida. Ya no debe dominar nuestra vida. Y entonces, al ir ellos celebrando esta fiesta, cada año están recordando la responsabilidad que tenían delante de Dios. Y cada uno de nosotros debemos de estar recordando esa misma responsabilidad ante Dios. 3. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Ninguna? 3. Jesucristo, ¿verdad?
en el camino a la libertad. Podemos encontrarlo en la consagración a los primogénitos, podemos encontrarlo en los panes sin levadura y podemos encontrarlo en las columnas de nube y de fuego. La palabra de Dios en Éxodo 13, 17 al 22 dice lo siguiente. Yo les pido de favor que en sus casas, hermanos, estén leyendo su Biblia, lean la Biblia. Yo no sé ustedes, pero estas partes de la Biblia, como son estas celebraciones, a veces pueden parecer un poco aburridas o un poco confusas si no estamos familiarizados con la Biblia. ¿A poco no? Porque uno como dice, como que no le entiendo bien, como que no sé por dónde va. Pero cuando vemos todo el simbolismo, todo lo que hay allí, podemos comprender esa parte. Las columnas de fuego, Éxodo 13, 17 al 22. Voy a leer la palabra de Dios. ¿Estamos allí listos? Dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hermanos, Dios es sabio. Si ellos hubieran seguido por toda la costa del mar Mediterráneo, habrían llegado bien rápido a la tierra prometida. Pero no, se los llevó por un camino más largo, con dos propósitos. Uno, que pudieran estacionarse en el monte Sinaí, en el desierto, y poder recibir las leyes de Dios. ¿Por qué lo primero que Dios hace cuando saca al pueblo de Israel es darle leyes de Dios, hermanos? Quiero que lo piensen para que me respondan. Y en segundo lugar, ¿verdad? No los hace ir por ese camino más rápido porque había pueblos guerreros a los que ellos no estaban capacitados todavía para poder enfrentar, y les iba a dar miedo y se iban a regresar. ¿Por qué lo primero que hizo fue darles leyes y mandamientos, hermanos? Para que se dieran cuenta que ya no eran esclavos de Egipto. Podría ser, pero no es esa la idea. Blanca. Porque Dios es un Dios de orden y no deja así como nada sin esa organización, digamos. Y al darle leyes, usted no está siendo muy directo en relación a lo que él espera del pueblo. Porque las cosas se tienen que poner así como en ese acuerdo desde el principio, o esos mandamientos, para poder bendecirlos y exigirles también algo que ya desde el principio a cambio de nada. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere complementar esa idea? Esta hermana Aurelia. Para probar su fidelidad también podría ser. No es que no esté correcto lo que dice el hermano, es correcto, pero Clara. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Es correcto. ¿Alguien más quiere abundar en la idea, Alma? Había de ellos una gran nación que estaban las leyes y preceptos de Dios, y a través de esto los santificaría. Sí, también. Hermana María. Para que conocieran a Dios. ¿Qué más? Sandra. Para enseñarles cómo agradarle. Allá atrás, ¿quién levantó la mano? Gaby. Para que ellos tuvieran un orden en su vida, y sobre todo para que ellos les dieran la honra a él y seguir sus leyes y mandamientos para poderlo en su vida.
Hermanos, si no tuviéramos la Biblia, ¿cómo sabríamos cómo adorar a Dios? ¿Qué nos exige Dios? ¿Qué espera Él de nosotros? ¿Y qué esperamos nosotros de Él? Cada quien querría hacerlo a su manera. Y al querer hacerlo a su manera, caeríamos en el error, en la idolatría. Por eso hay tantas religiones en el mundo, porque cada quien quiere hacerlo a su manera, pero no como dice la palabra de Dios. Cuando se hace conforme a la palabra de Dios, te das cuenta que hay maneras específicas. ¿Por qué les dio Dios leyes y mandamientos? Porque quería que ellos supieran a cabalidad qué clase de Dios era Él, como dije hace rato, qué esperaban de Él, qué iba a hacer con ellos, pero también qué esperaba Él de ellos. Una relación recíproca, pero a la vez distinta y diferente a la que ellos, como alguno de ustedes dijo, tenían otros pueblos con sus dioses. Y también para que con base en estas leyes y mandamientos, Él pudiera un día pedirles cuenta y juzgarlos. Un día que nosotros estemos con Dios, Él nos va a juzgar con base en su palabra, con base en este hermoso libro. Pero vuelvo al punto. ¿Por qué Jesucristo está anunciado allí en las columnas, o por qué hay un tipo allí en esas columnas de nube y de fuego? A ver, vamos a ver primero que nada. ¿Será fácil caminar de noche en el desierto? Es más, cuando se va la luz en tu casa y no se ve nada, ¿es fácil caminar? Hermanos, ¿es fácil andar en el calor? Hace 8 días fui a predicar a San Luis Potosí, hermanos. Hace un calor impresionante. Salimos para la Ciudad de México de regreso el domingo como a las 3 de la tarde. El carro estaba bien sucio. Y le digo al pastor, regálame tantita agua para poder limpiar el parabrisas. No, porque si ahorita que salgamos a autopista no vamos a poder. Una hermana me consiguió una botella de agua, lo vacié en el trapo. Literal, hermanos, literal. Lo vacío así, humedezco completamente el trapo. Lo pongo así en el vidrio. Caliente. De verdad que les voy a sonar mentiroso, hermanos. Prácticamente al hacer esto se secó el trapo. Apenas allí a un par de horas, que es Ciudad Valles, 50 grados centígrados. En la noche un calor impresionante, en el día impresionante. Yo como un domingo anterior vi que el pastor traía chamarra y saco, pues ahí voy con mi saco, mi playera, mi camisa y todo así bien. Pero de repente digo, oye hermano, ¿tengo que usar saco? Dice, no, pues no lo vas a aguantar. Le digo, es que hace 8 días yo te vi con suéter y con saco. No, es que se hizo mucho frío. Bajaron creo que a 20, 22, hermanos. Aquí para nosotros 20, 22 hace un calor, pero sí me explico porque es el extremo, uno está acostumbrado a eso. El punto al que voy es, en los desiertos, las temperaturas de 50 grados o más. ¿Cómo un pueblo iba a poder caminar, hermanos? Hombres, mujeres, niños, ancianos. O a 50 grados en el calor, o a menos no sé cuántos grados en el frío, porque el problema del desierto es que es muy extremo. ¿Cómo? Dios, que es perfecto, que es sabio, ya tenía todo arreglado. En el día había una columna de nube que los iba protegiendo del calor. Y en la noche, una columna de fuego que les servía como luz para que pudieran ver el camino con toda seguridad, darles el calor que necesitaban para que pudieran andar. Es decir, ni el calor del día, ni el frío, ni la oscuridad de la noche los podía detener cuando se trataba de avanzar en el camino. Porque, ojo, ¿en qué momentos avanzaba el pueblo de Israel? ¿A su gusto? ¿Cuándo avanzaban? Si la nube, si era de día, la nube se detenía, ellos se detenían. Si en la noche la columna de fuego avanzaba, ellos avanzaban. Únicamente avanzaban y se detenían cuando Dios se los decía. Mientras ellos siguiesen la nube o siguiesen la columna de fuego, iban a estar seguros
Si alguno de ellos decidía tomar un camino distinto, se exponía al peligro y a la muerte. Pero Dios los cuidaría siempre. No importaba el momento, no importaban las circunstancias. Él los iba a cuidar y podían ir seguros. Jesucristo, cuando nos salvó a cada uno de nosotros, la Biblia dice que vivimos en un mundo que está en tinieblas. Pero ¿cómo un cristiano que está en tinieblas puede vivir en un mundo de tinieblas? Vamos a ver Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Porque así como Jehová el Señor era luz para ellos en medio de la oscuridad de la noche, así Jesucristo es luz para nosotros también en este mundo. Leo la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Bajo esa columna de fuego, bajo esa columna de nube, ellos estaban seguros. Nosotros, mientras nos mantengamos siguiendo a Jesús, vamos a estar seguros. Dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y después, ¿qué dice? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Un único requisito para Israel: seguir a Jehová. Un único requisito para nosotros: seguir a Jesús. Así como el israelita no se tenía que aventurar solo en el desierto, el cristiano no tiene que aventurarse solo en la vida cristiana, tiene que desechar lo malo. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 12, por favor. Romanos, vamos a ponernos de pie y vamos a leer Romanos 3, 12. ¿Estamos bien o prendemos los ventiladores, hermanos? ¿Estamos bien? Bueno, ok. Recuerden que allá atrás hay agua, hay vasos. Puede tomar usted con confianza, ¿verdad? Es agua Bonafón, así que es limpia. Puede llevarlo a su lugar si gusta o beberlo allí, no hay ningún problema. Romanos 13:12. Todos juntos dice la palabra de Dios. Así, la noche está avanzada. Perdón, ¿no les dije la cita? Discúlpenme. 13:12. 13:12. ¿Ya ven cómo se me hizo daño el calor de hace 8 días, hermanos? Se me quemaron unas cuantas neuronas. 13:12. Dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Tomen asiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no desechamos las obras de las tinieblas, nos perdemos. Si una persona se perdía en el desierto, estaba destinada a morir, hermanos, o en el frío o en el calor. Lo mismo pasa en la vida cristiana. El cuidado de Dios, escucha esta idea, hermano, hermana, el cuidado de Jehová para con su pueblo era tan maravilloso, que los pueblos de alrededor se dieron cuenta que ese pueblo que iba peregrinando en el desierto era un pueblo que destacaba, que era un pueblo especial, era un pueblo cuidado de una manera que nunca nadie había visto entre sus dioses. Por eso, entre más avanzaba Israel, había pueblos que literalmente se doblegaban ante ellos, porque dicen: es que tu Dios es muy diferente, pelea por ti. No podemos enfrentarlos a ustedes. Como ejemplo, vayan conmigo a Josué capítulo 2, versículos 9 al 11. El tema de hoy se llama Jesús en el camino a la libertad. Estamos desarrollando el tercer punto, nos falta uno más. Estamos en tiempo todavía, ¿verdad? De la clase. Jesucristo en la columna de fuego. Él es esa luz. Pero dice algo interesante también, Josué 2:9. Sé que Jehová, Josué 2:9 al 11, sé que Jehová os ha dado esta tierra, está hablando Rahab, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído
que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Pregunta, hermanos, ¿por qué les dije que Dios decidió no llevarlos por la costa del mar Mediterráneo, aparte de que se estacionaran para darles leyes? Porque había pueblos guerreros, y les dije que aún no estaban preparados. Pero llegó un momento en que tuvieron que enfrentar pueblos guerreros. En ese momento ya conocían las leyes, ya estaban más preparados, ya estaban listos. La vida cristiana es así, hermanos. Algunos recibimos a Cristo en nuestro corazón y la vida es muy bella y muy bonita, pero de repente vienen las pruebas. No, pues es que yo no pensé que esto me iba a pasar. Yo no pensé que esto me iba a ocurrir. No, hermanos, en la vida cristiana las pruebas tarde o temprano van a llegar. Pero recuerda esto: Jesús es la luz que nos guía en medio de las tinieblas, pero también, así como Israel cuidaba a su pueblo y los demás lo veían, el Señor nos cuida a nosotros. Casi para terminar, vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 20, y 2 Timoteo capítulo 4, versículos 16. Dice la palabra de Dios entonces. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hermanos, ¿cuánto tiempo estuvo Jehová con su columna de nube y columna de fuego? Siempre los 40 años. Nunca los dejó, nunca los descuidó. Jesucristo, hermanos, no nos va a descuidar, Él va con nosotros. En este peregrinar, porque nuestra vida es como un peregrinaje, Él nos va cuidando, Él está con nosotros. Hay ocasiones en que a lo mejor literalmente nadie va a estar contigo, pero Dios va a estar allí. Mira lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16 al 18. Hermano, hermana, tal vez en algún momento sí, literalmente no haya nadie a tu lado, pero Dios está allí. Vamos a ver lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, 16 al 18. Dice la palabra de Dios: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, dice Pablo, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, Jesucristo está con nosotros todos los días. Él es nuestra luz. Su presencia nos cuida, va con nosotros. Nunca en ese peregrinar de la vida cristiana, hermanos, nos va a dejar solos. Hermanos, ¿creen ustedes que Dios rescataría a su pueblo de la esclavitud para entregarlos a la muerte en el desierto? No. Dios los rescató para llevarlos a la tierra prometida. Jesús no nos salvó, hermanos, para dejarnos morir solos en el mundo. Dice su palabra en Juan capítulo 10, 29. Dice: mi Padre, hablando de sus ovejas, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El llamado entonces, hermanos, de Moisés al pueblo de Israel es: estén firmes. El llamado de la Biblia para nosotros es estar firmes. Quiero que terminemos todos con Hebreos 10:39 para darle el tiempo al hermano que está dirigiendo, por favor. Quiero que pensemos, hermanos, quiero que pensemos en esto. Dios no sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto para destruirlos en el desierto. Dios no te rescató a ti y a mí. Jesús no te rescató a ti y a mí para dejarnos morir, hermanos, en nuestro peregrinar en el desierto, es decir, solos. Sí, habrá momentos en que habrá que enfrentar enemigos, pruebas, necesidades, situaciones adversas. Sí, todos las vamos a pasar. Pero el Señor siempre está a nuestro lado. Y aun cuando literalmente nadie esté contigo, el Señor está contigo, como estuvo con Pablo.
Y así como Moisés instó al pueblo de Israel diciéndoles: estén firmes, vean la salvación de Jehová, Jehová peleará por ustedes, les dijo en Éxodo capítulo 14, 13 y 14. Nosotros debemos de tomar la misma decisión, y vamos a terminar la clase de hoy leyendo Hebreos 10:39. Dice todos juntos: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, este pasaje es uno de mis favoritos en la Biblia. Tal vez hoy tú estés pasando por algo, una dificultad, una tragedia, una necesidad. Tal vez hayas derramado lágrimas antes de venir o durante la semana. Dios está contigo. Ni siquiera consideres en tu mente alejarte del Señor, de la iglesia, de la palabra. Mejor tú y yo hagamos ese compromiso, porque nosotros, dice el autor de Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que siguen adelante, de los que prosiguen, dice, para preservación del alma. Yo insto a los hermanos a tomar esa decisión. Así como el Señor fue con su pueblo en el desierto, así Jesús va con nosotros cada día, hermanos, cada día de nuestra vida. Dios los bendiga.